recordarte, número uno, que el próximo domingo tenemos nuestro culto de oración y adoración. Amén. En este culto, ¿qué estaremos haciendo? Pues vamos a estar exactamente adorando y orando a nuestro Dios. Amén. Entonces yo te invito para que tú vengas animado, vengas con un corazón alegre y vengas con un corazón dispuesto para orar a nuestro Señor. Amén. Y bueno, como se darán cuenta, tuvimos un pequeño acomodamiento diferente. Estamos sufriendo un poco. Si ustedes oyen así como, ok, permítame un tantito. Estamos sufriendo un poquito con esto porque es un nuevo acomodamiento. Y estamos entonces reacomodándonos, y hay que acomodar todo el equipo. Y no sé si mi hermana Yara igual sudó y Jonathan igual que yo, pero yo sudé mucho en la alabanza, estaba sufriendo. Pero gracias a Dios porque la presencia de Dios es grande, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces te recuerdo que el próximo domingo estaremos teniendo nuestro culto de adoración, de oración. Quiero también, antes de que pasemos a la palabra, en este mes tenemos dos personas que cumplieron años. Tenemos de este lado a Janet, que cumplió sus primeros 15 años, creo, ¿no? Y tenemos a Jeffrey, que va a cumplir el día 25, amén. Yo quiero que por favor pasen ellos aquí enfrente y vamos a orar por ellos, amén. Gloria a Dios. Pasen por favor aquí enfrente. Yo creo que cada vez que nosotros tenemos el privilegio de cumplir años, es de darle agradecimiento al Señor por todo lo bueno que es, amén. No sé si hay alguien más que cumpla en este mes años, ¿vale? Ok, perfecto. Pues yo quiero que por favor extiendas tu mano hacia enfrente de ellos y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que los bendiga. Bendito Dios, te doy gracias por la vida de Jeffrey, por la vida de Janet, por la vida de Janet, por la vida de Jeffrey, Señor. Gracias porque tú les permites un año más de vida, Señor, y les das el privilegio de poder contar con su familia, poder contar con tus bendiciones, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas, Señor. Que este año sea un año lleno de bendición, que sea un año lleno de tu presencia sobre sus vidas, Padre. Y que en el nombre de Jesús, tú, Señor, cumpla los deseos de su corazón, Padre, que vayan conforme a tu voluntad. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén. ¿Por qué no les regalamos un fuerte aplauso? Dios bendiga. Por favor, pasen a su lugar. Yo voy a estar haciendo unas pruebas a ver cómo me acomodo más. Pero ustedes no se preocupen, yo voy a hacer que voy a estar aquí preocupado con esto, ¿eh? Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña conforme a lo que tenemos en Juan capítulo 2, que yo quiero que vayas rápidamente al libro de Juan capítulo 2. Si alguno no trae Biblia, aquí tenemos Biblias de este lado. Juan capítulo 2. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y vamos a leer los primeros versículos que tenemos de este capítulo 2. Pero antes vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú nos reveles tu palabra, Señor, que podamos a través de la unción de tu presencia, Señor, ser bendecidos, ser levantados, poder salir, Señor, no como entramos, Señor, sino poder salir llenos de tu gloria cada vez más y de tu presencia, Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén, amén, gloria a Dios. Capítulo 2, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua.
y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que lo habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y yo le voy a pedir a Johnny que nos haga favor de poner una ilustración que tenemos allí mientras yo muevo un poquito esto. Ok, vamos a ver si así de caer. Ok, tenemos una ilustración ahí que son dos cántaros. ¿Sí los alcanzan a ver todos? Ok, y mi amado hermano, esos dos cántaros, quiero que eches un poquito a volar tu imaginación de que esos dos cántaros tienen vino. Y yo le puse a esta ilustración como título: obtén el mejor vino. Voltea con el que está cerca de ti, dale un codazo y dile: obtén el mejor vino. Ajá. Ahora, cuando nosotros estamos diciendo obtén el mejor vino, es porque hay dos tipos de vino. La Biblia nos enseña que había una boda a la cual fue invitado Jesús, sus discípulos, también fue su madre, y la palabra de Dios nos enseña que llegó el momento en el que ese vino se acabó. Y mis amados hermanos, el vino es un ejemplo o una tipificación de gozo, de alegría, de bienestar. Ajá. Cuando la Biblia nos enseña aquí en el libro de Juan que el vino se acabó, es porque llegó el momento en el que la alegría, el gozo, la situación de confort se vino abajo. Y muchas ocasiones nosotros como cristianos tenemos situaciones en nuestras vidas en las cuales tal vez por una enfermedad, tal vez por algún problema económico, tal vez por alguna situación, parece que el gozo se está empezando a acabar. Yo hasta ahorita, no sé tú, pero hasta ahorita no he visto una sola persona que esté agonizando, muriendo y esté feliz. ¿Sí? ¿Has visto alguna persona que ¡ay, qué gozo, me estoy muriendo! ¿Sí o no? No, ¿verdad? Una persona que no tenga ni para comer y que esté feliz y diga no tengo para comer. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles en la vida de cada uno de nosotros, parece que el gozo se va. Y en esta boda en la cual estaban todos felices, celebrando, todos los que hemos estado alguna vez en alguna boda, ¿cómo está la gente? Cuando la mamá de la novia llorando, ¿no? Y yo quería que se casara con él. ¿Cierto o no es cierto? Yo quería que se casara con las caras. Yo quería que se casara. Siempre, regularmente, bueno, en algunos casos puede ser que la mamá esté muy feliz, pero regularmente a veces la mamá es la que no está tan feliz. Pero todo el mundo está como celebrando, porque es una ¿qué? Es una boda. Es una fiesta, así es una boda. Los años pasarán y tal vez después ya no va a ser tan feliz, ¿verdad? Pero en ese momento todo el mundo está celebrando, sobre todo ¿quiénes? Los novios. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento en el que el vino se acabó. Y déjame decirte que ese vino, yo me imagino que, no sé si el novio, o los padres del novio, o los padres de la novia, pagaron por ese vino. Ajá. Este es un vino que la palabra de Dios nos enseña que es un vino terrenal. Es un gozo pasajero. Es un gozo que ahorita está y mañana se puede ir. ¿Por qué? Porque es un gozo que está sujeto a un tiempo. ¿Cuánto le habrá costado al novio el vino? Hoy en día una boda puede salir muy cara, ¿no? Ok, ¿cuántos de aquí ya se han casado? Levanten la mano. Pero felices, hermanos, levanten la mano felices. Ay, ¿qué le va a hacer? Ok, salió caro, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Salió caro. Todos los preparativos de una boda son caros, pero déjame te digo, mi amado hermano, que el comprar o el tener vino en una fiesta significa mucho gasto, porque la gente toma y toma. Ahora, el vino que tenían en ese tiempo no es como el vino que hoy en día la gente va y compra. Es un vino fermentado, sí, pero es un vino, o era un vino natural. Al novio, al papá de la novia, o
Imaginémonos que fue el papá de la novia, le costó mucho dinero ese vino. Y a veces nosotros como cristianos solamente queremos vivir con el vino natural. Ok, gracias. Nunca, ¿verdad? Ok, muchas veces queremos vivir con el vino natural, con ese vino que da cierta alegría, con ese vino que da cierto confort. Hoy en día la gente está acostumbrada de que cuando tiene un problema económico acude ¿a quién? Al banco, acude a la comadre, acude al que les presta. Cuando tiene una enfermedad, ¿a quién es el primero al que acude la persona? Al médico, ¿no? Dice, hermana, gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que me da más chamba. Gloria a Dios. Pero regularmente la mayoría de la gente acude ¿a quién? Al que está más cercano. Si tiene un problema legal, al abogado. Si tiene un problema más fuerte, al juez. Si tiene un problema de salud, al médico. Si tiene un problema económico, al que le va a prestar, etcétera, etcétera. Y a veces como cristianos parece que se nos olvida que ese vino y ese recurso se puede acabar y tiene un costo. El vino que pagaron ellos, vamos a pensar que les haya costado unos cuantos miles de pesos. Y es un vino que algún día se va a acabar. Si tu salud depende del médico, si tu economía depende del banco, si tu economía depende de cuánto cerró el dólar el día de hoy, si ese vino es pasajero, ese vino se va a acabar. Pero dice la palabra de Dios que cuando ese vino se acabó, oh, gloria a Dios, porque había un invitado especial en esa boda. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera estado en esa boda? ¿Te puedes imaginar tú? Número uno, ni estaría tal vez aquí puesta la palabra, ¿no? Tal vez nunca nos habríamos enterado de las bodas de Caná. Porque cuando vimos de las bodas de Caná, inmediatamente empezamos a imaginar toda la escena de la boda. Si Jesús no hubiera estado, número uno, aquí no estaría en la palabra. Pero número dos, se hubieran quedado sin vino. Y mi amado hermano, para alguien que está acostumbrado a tomar vino y que tal vez su vida y su alegría está basada en esto, cuando se acaba el vino empieza a ver, muchísimas gracias, yo ya me voy, y se hubiera acabado la boda. ¿Cierto o no es cierto? Es como hoy en día, muchas veces te has fijado que en las fiestas se parte el pastel y a todo el mundo dice, ya me voy. Si tú no quieres que se vayan los invitados, todavía no partas el pastel. Porque en el primer tomas todo el mundo se ha te tardaron mucho y no partes el pastel. Ya puedes haber dado toda la comida, ya puedes. Pero el pastel no puede faltar, ¿no? Espérense tantito, no se vayan, porque ya vamos a partir el pastel. Oye, lleva una hora de que no más nada, ¿no? Pues en esos tiempos el vino era algo similar. Si el vino se acababa, la fiesta se acababa. Y a veces en nuestra vida cristiana, cuando nuestra vida está basada en ese tipo de vino, la fiesta se acaba. Pero mi amado hermano, al estar Jesús allí, dice la palabra de Dios que María le dice, oye, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque todavía mi ministerio no ha empezado. Todo el ministerio de Jesús no había empezado. De hecho, el primer milagro que hizo Jesús, ¿cuál creen que fue? Una boda. Podríamos nosotros decir que el ministerio de Jesús empieza en una boda, y cuando vemos en Apocalipsis a Jesús, lo vemos en las bodas del Cordero. Boda. Pero mira, fíjate bien. Dice entonces la palabra de Dios, ve conmigo aquí al versículo 7. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijeron, sacad ahora y llevarlo a maestresala, y se lo llevaron. En el mismo 2. Fíjate bien, mi amado hermano. Tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta, pero nuestra vida ha estado basada en el primer vino. Por eso yo puse aquí, obteniendo el mejor vino. Y yo te voy a preguntar ahorita que disertemos en la palabra de Dios, ¿cuál es el vino que tú quieres? ¿El vino que se acaba? ¿El vino que cuesta? ¿El vino que tiene una caducidad? ¿O el vino que viene del cielo? Y cuando nosotros veamos las ventajas del vino que viene del cielo, vamos a darnos cuenta que cuando ese vino llega a nuestras vidas, hace milagros. Mira, mi amado hermano, yo puse aquí, ¿qué necesito yo conforme a este capítulo
capítulo para obtener este vino. Pero antes quisiera decirte que este vino era un vino, para empezar, milagroso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús, al partir del agua, lo convirtió en vino. Yo recuerdo una ocasión alguien que nos comentó, mi papá se va a acordar, de que en alguna ocasión no tenía para la gasolina y dijo: Señor, yo le voy a echar agua y yo te voy a pedir que tú la conviertas en gasolina. A lo mejor alguno de nosotros dirá: mejor ni le echo nada, nos va a echar a perder, ¿no? Con el agua. Bueno, pues esta persona le echó agua a su coche y oró para que Dios lo convirtiera en gasolina. ¿Y sabes qué pasó con ese coche? Caminó, anduvo como si nada. Yo creo que después el hermano dijo: le hubiera echado más litros, ¿no? Digo, no, si me hubiera llegado yo un tanque, no sé cuánto le echó, pero imagino que lo he hecho primero. Voy a probar mi fe, ¿no? Pero fíjate bien, mi amado hermano, para que nosotros podamos obtener el vino que viene de Dios, que ese vino significa milagros, ese vino significa provisión, ese vino significa restauración, ese vino significa sanidad, ese vino que viene del cielo y que es un milagro hecho por Dios, es un vino increíble. Tal es así que cuando vemos que ya lo probaron, el maestresala, que era una persona especial y específica para probar el vino, lo probó y dijo: oye, qué buen vino. Aquí no dice qué ha hecho, dónde lo compraron, ¿verdad? Pero él le dijo al novio: siempre el mejor vino se saca al principio, ya cuando ya está que no reconoce, le ponemos el peor. Pero tú hiciste al revés, tú pues sacaste al final el mejor vino. Lo que pasa es que él no sabía que este vino venía de Dios. Fíjate bien, número uno, para que tú y yo podamos obtener el mejor vino. Bueno, para empezar, ¿cuántos quieren el vino de Dios? A ver, levanten su mano. Ok, bien. Porque a lo mejor tú dices: no, hermano, yo estoy feliz con el vino primero, con el vino de la pastillita, con el vino del juez, con el vino de... Ahora, ¿está mal que hagas eso? Gracias a Dios por los médicos. Yo le he dicho aquí: bendito Dios por los médicos. Pero ¿sabes qué? Hay un límite. Y hay cosas que a lo mejor los médicos te pueden dar para que te mantengas, pero el único que puede hacer un milagro y una salud completa se llama Jesús. Tú puedes estar tal vez con una medicina que te está ayudando y te está haciendo un paliativo y él te va llevando, si es una enfermedad tal vez terminal. Pero el único que puede hacer una operación total y absoluta se llama Jesús. Mi amado hermano, lo primero que necesitamos es reconocer que no queremos quedarnos con el primer vino, sino que necesitamos el vino de Dios. Es decir, reconocer que necesitamos en nuestra vida un milagro. Yo me he encontrado mucha gente que muchas veces oras por ellos y dice: es que yo no quiero un milagro, yo quiero seguir como estoy, yo quiero que mi abogado siga haciendo, yo quiero que mi médico me siga dando, yo quiero que me sigan prestando, así estoy bien. Parece a veces modo de mentira que te encuentras gente que no quiere un milagro de Dios. Pero gracias a Dios, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos estar viendo milagros de Dios. Gloria a Dios por la medicina, pero si yo puedo orar a Dios y Dios me puede sanar, hermana, gracias, qué bueno, sano. Es más, voy con el médico dice: yo no sé qué sucedió, aquí pasó un milagro. Bien. Entonces fíjate bien, número uno, yo tengo que reconocer la necesidad que yo tengo del vino de Dios, del milagro de Dios, que Dios haga algo en mi vida. Sobre todo cuando muchas veces nos damos cuenta que ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ya fuimos todo lo que podemos hacer con el abogado, ya fuimos todo lo que podemos hacer con el médico, etcétera, etcétera, y no ha tal vez mejorado tu situación o no ha cambiado. Tienes que reconocer que necesitamos que Dios sea el que haga un milagro. Amén. Número dos, yo debo de estar obediente a lo que Dios quiere que yo haga para que yo reciba ese vino. La Biblia nos dice que María les dijo a los que estaban allí: haced todo lo que Él les diga. Aquí los versículos antes, si vas conmigo por favor. El versículo 5 dice: su madre, es decir, la madre de Jesús, dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y mi amado hermano, Dios nos está diciendo el día de hoy:
tienes que aprender a ser obediente. Tienes que aprender a ser obediente. ¿Cómo nos cuesta a veces trabajo obedecer a lo que Dios dice? Si muchas veces nos costaba o nos cuesta a algunos ser obedientes a nuestros padres terrenales, cuanto más nos cuesta trabajo muchas veces obedecer la voz de Dios, lo que Dios nos está diciendo. Entonces, cuando María está diciendo, hagan todo lo que Él os dijere, está diciendo, sé obediente. Mi hermano, la desobediencia puede cerrar en tu vida y en mi vida los milagros de Dios. La desobediencia. Yo a veces no entiendo por qué los seres humanos somos tan cabezones. No voltees a ver a nadie, por favor. A veces somos cabezones. Dios nos está diciendo y nos está hablando a través de su palabra: hijo, obedéceme, no hagas esto, no hagas aquello. Y ahí vamos. ¿Cierto o no es cierto? Parece que Dios nos dijo, ve y haz esto. Ve hacia. Cuando Dios nos dijo, no hagas esto, yo lo estoy diciendo por tu bien. Yo voy a poner un caso muy clásico, ¿no? Y que a mí me sucedió. La palabra de Dios nos dice, no os unáis en qué. Yugo desigual. No, a ver otra vez, no os unáis en qué. Yugo desigual. Uy, a ver otra vez, no os unáis en qué. El yugo desigual. Y ahí vamos. Y luego vienen las consecuencias. Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y Dios dice, yo te dije, no te unas en yugo desigual. Pero Señor, ¿por qué no lo obedeces? Y muchas veces Dios utiliza personas que están a nuestro alrededor y dicen, no hijo, no lo hagas, no esto, pero parece que nos dicen, hazlo. Ándale, hijo, órale, ¿cómo va? Ándale. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios. ¿Y sabes qué? Dios perdona, pero las consecuencias. No dijeron amén, ¿verdad? Amén. Las consecuencias ahí están. Y a veces tenemos que hacernos entender la consecuencia de no obedecer a Dios. Si tú y yo queremos obtener milagros de Dios, si tú y yo queremos que ese vino nuevo que trae sanidad a nuestro cuerpo, trae bendición, número uno, hay que reconocer que lo necesitamos. Y número dos, hay que caminar en obediencia. Por eso María les dijo, obedezcan todo. Jesús les podría haber dicho, a ver, tráiganme por favor las tinajas y pónganme aquí. Y dicen, ¿yo por qué? ¿Quién es ese? ¿No? Que me lo venga y me lo diga el novio, que venga y me lo diga el papá, no, el que pagó, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Pero ellos, ¿qué? Obedecieron. Dale un codazo que está cerca de ti y dile, obedece. Obedece. ¿Cómo nos cuesta? Sobre todo, mira, yo me doy cuenta a veces, muchas ocasiones, mucha gente luego viene y me pide un consejo. Oiga, pastor, ¿qué puedo hacer en eso? ¿Qué puedo hacer? Y ahí tú estás orando, Señor, muéstrame qué debo de decirle, Padre, y ya, hasta que el Señor le muestra uno y dice, mira hermano, el Señor dijo esto. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? La gente me dice, no, ¿sabe qué? Yo creo que mejor no. Yo creo que mejor hago esto. Y luego vienen los problemas. Y luego vienen las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ¿qué? ¿Otra vez a qué? Obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, vas a ver milagros en tu vida. Amén. Amén. Número 3. Y eso es algo que tú y yo nos tenemos que preguntar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que Dios nos dé el buen vino? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que Dios haga un milagro en nuestra vida? A veces es muy sencillo decir, yo estoy esperando que Dios me dé un trabajo mientras estoy en mi casa, acostado, con mis 2 pies para arriba, con mis palomitas y viendo una película, a ver a qué horas me llaman para decirme, Señor, ya es usted gerente de Liverpool, ¿no? O de X lugar, ¿no? Le acabamos de dar un muy buen trabajo. Y si no sucede así, no, es que Dios... Pero Dios también quiere que nosotros vayamos y ¿qué? Oiga, estoy buscando un trabajo. ¿De qué lo quiere? Pues de jefe, ¿no? También mucha fe. No sabemos, Dios te lo puede dar, ¿verdad? Pero, ¿qué estás dispuesto a hacer? Cuando Jesús, nosotros vemos a partir del versículo 7, ve conmigo, por favor. Y Jesús les dijo,
les dio una instrucción muy específica: llenar estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Y la llenaron ¿hasta dónde? Arriba. Hasta arriba. Mira, mi amado hermano, a veces yo, es algo que le he dicho muchas veces a la gente, sobre todo cuando viene en consejería, y les digo: ¿qué estás dispuesto tú a hacer para salvar ese matrimonio? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para salvar esa casa? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para que Dios haga un milagro? Oye, hermano, pero es que entonces Dios no lo va a hacer. Sí, Jesús podría haber dicho simple y sencillamente: no haga nada. A ver, que aparezca vino en las copas, ¿no? Que aparezca vino en las tinajas. Pero Él dijo: tráiganlas y ¿qué? ¿Estaremos dispuestos a echar nosotros el agua? Cuando Pedro, dice la palabra de Dios, que estaba pescando, y dice la palabra que llevaba horas y horas de estar pescando y no había obtenido nada, Jesús le dijo: echa la red, echa la red. Jesús podría haberle dicho: a ver, peces, brinquen y métanse a la barca. ¿Cierto o no es cierto? ¿Lo podría haber hecho? Claro que sí. Pero Él dice: echa la red, echa la red. Necesitamos aprender nosotros como cristianos a aventar la red para que Dios haga el milagro. Cuando dice la palabra que Él echó la red, dice la Biblia que no podían de tantos peces que estaban llegando ahí. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera echado la red? ¿Qué hubiera pasado si estos no hubieran traído las tinajas y no hubieran echado el agua? Dios podía hacer el milagro, pero Dios dice: pon tus tinajas, echa tu agua. Cuando la mujer viuda, que dice la palabra de Dios que Dios utilizó a Elías, porque era una mujer que estaba con escasez, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la instrucción que le dio Elías a esta mujer? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo? Ve y ¿qué? Ve y consigue todas las... y yo creo que fue con las vecinas y como: oiga, vecinita, présteme por favor, y usted también présteme. Y entonces dice la Biblia que empezó a fluir el aceite, y empezó a fluir, y empezó a fluir, y empezó a fluir. Porque Dios quiere que nosotros también demos un paso. Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que tú des un paso. Oiga, pero ¿por qué no sucedió este milagro? Tal vez no estás dando el paso. Tal vez no estás poniendo lo que Dios te está hablando, te está diciendo que debes de hacer. Dios es un Dios de instrucciones. A veces nosotros somos los que no nos gusta leer el instructivo. Y lo he dicho muchas veces: si tú mañana vas y te compras un microondas nuevo o una pantalla nueva, ¿qué hacemos? Lo conectas y lo prendes, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? Oye, ¿y el instructivo? Cuando ya no sabes cómo cambiar de los canales, cuando ya toda la imagen está toda rara, cuando ya no viste los colores, yo no sé qué era lo que hiciste, chécate el instructivo. ¿Cierto o no es cierto? Así somos. Y a veces nuestro instructivo, que es la palabra de Dios, no vamos y vemos: ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Dios es un Dios de instrucciones y dice: hijo, yo te quiero bendecir, hijo, yo te quiero sanar, hijo, yo quiero que seas victorioso. Aquí está tu instrucción. No, Señor, yo no quiero instrucciones, yo quiero ya quiero mi milagro. Y así no podemos obtener el vino que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos de estar dispuestos a hacer lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer, las instrucciones que Dios nos está dando. Y fíjate bien, debemos de entender que ese vino, que es el segundo vino, el vino que viene del cielo, siempre va a ser mejor. Si Dios ya te ha bendecido a través de tu trabajo, si Dios ya te ha sanado utilizando al médico, si Dios ya ha utilizado al abogado, cuando tú dejes que Dios empiece a actuar, todo va a ser mejor. Muchos de ustedes saben muy bien que años y años y años de estar pagando abogado, años y años de estar en juicios, ya llegaba el momento en el que yo creo que llegábamos al juzgado y ya nos conocían. Hola, la jueza. Pero cuando tú se lo dejas a Dios, cuando tú das el paso de lo que Dios está dando como instrucción y dices: Señor, yo no quiero ya ese vino, yo ya me cansé de estar por mis propias fuerzas tratando de obtener el mejor vino. Entonces Jesús hace el milagro. Y cuando ves después lo que Dios hizo, dices:
qué bueno que dejé el vino anterior y obtuve el mejor vino, que es el vino de Dios que trae a mi vida milagros. Yo a veces me he imaginado cómo sabría ese vino. ¿Te has imaginado? ¿Cómo sabría ese vino que Jesús hizo? Me lo imagino cristalino. A ver si un poquito buena su imaginación, ¿no? Habemos, yo nunca he tomado vino, pero me imagino, por lo que he visto, rojito, me lo imagino así, brillante, me lo imagino, no sé, ¿no? Un vino fresco, un vino delicioso. Yo no sé, la palabra de Dios no lo dice, pero yo hasta, fíjate, a veces puedo echar a la imaginación, me imagino a la gente tomando ese vino. Oye, ahora ya me siento mejor. Yo estaba bien malo del estómago y me tomé ese vino y... ¿no? Oye, yo estaba pelón y ya me salió hasta pelo, ¿no? No sé, pero al haber sido un vino que Jesús hizo y que fue un milagro, debe de haber tenido. A lo mejor la gente cuando llegó a su casa dijo, oye, qué buen vino, me siento bien, me siento perfecto. ¿Con cuál vino quieres vivir tú? ¿Con el vino de tus circunstancias? ¿Con el vino que se acaba? ¿Con el vino que trae escasez? ¿Con el vino que tiene nada más un tiempo de caducidad? ¿O con el vino de Dios? Ahora, para que tú y yo podamos obtener ese vino, necesitamos echar a andar algo muy importante que se llama fe. Y a veces hay gente que dice, pero ¿por qué siempre hablan de fe? ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios lo agradas ¿con qué? Con tu fe. ¿Ah? Si tú quieres agradar a Dios, ten fe. ¿Ah? Pero ¿fe en qué? En las circunstancias. ¿Fe en lo que va a venir? ¿Fe en lo que va a suceder? ¿O fe en lo que Dios está diciendo? Yo muchas veces se lo digo a mucha gente, y sobre todo cuando puedo se lo digo a mis hijos. Rodéate de gente de fe. Rodéate de gente de fe. Habla un codazo que está cerca de ti y dile, rodéate de gente de fe. Porque ¿sabes qué? Cuando tú te empiezas a rodear de gente que es pesimista, de gente que no es gente de fe, al rato ¿sabes cómo vas a estar tú? Ahora, ¿cómo puedo yo saber si me estoy rodeando de gente de fe? Yo lo platicaba el otro día con mi hijo y lo estábamos comentando. Es muy sencillo. Cuando una persona se acerca a ti, ¿qué te dice? ¿Lo que está pasando o lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo que está viniendo o lo que dice la palabra de Dios? Mira, yo recuerdo cuando tenía yo, por ejemplo, alguna circunstancia y hablaba yo con mi mamá. Me decía, sí, hijo, pero no te preocupes, la palabra, ¿cierto o no es cierto? Pero la palabra de Dios dice esto y esto, y tú salías, oye, sí es cierto. El del noticiero dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto. El médico dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto. Mi jefe dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto. Cuando nosotros nos rodeamos de gente de fe, ¿sabes cómo te haces? ¿Una persona de qué? De fe. Cuando tú te rodeas con gente que todo el tiempo ya supo lo que pasó, y mira lo que viene, y ya llegó, y ahora ya llegó el otro, ya llegó aquello, ya. Al rato estás. No quieres salir ni de tu casa, ¿por qué? Porque ya estás temeroso. Hemos dicho muchas veces que el temor y el miedo es una fe inversa. Fíjate bien, el temor y el miedo es una fe inversa. Es una de las herramientas que más utiliza el diablo el día de hoy. Y la Biblia nos enseña que el diablo es padre de mentira. Él sabe muy bien que Jesús lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero él viene y te dice, no, te voy a matar, te voy a hacer esto, vas a perder tu casa, vas a perder tu trabajo, te vas a enfermar, te va a venir aquello, te vas a poner más feo. Y la gente dice, amén. Pero cuando tú empiezas a oír lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que el mundo y la gente te está diciendo. La gente te dice, el vino primero es el mejor, es lo que dice el mundo. Ese vino es el más seguro, porque es el que tú ves, es la pastillita, es el juez, es el abogado, ese es el más seguro. No creas a lo que dice Dios, porque a veces el mundo nos quiere hacer creer que creerle a Dios es como estar en Walt Disney, ¿no? O Disneyland, ¿ah? Todo como una fantasía.
Pero cuando tú aprendes a creer lo que Dios dice, y te voy a decir algo, si Dios lo dice, va a suceder. Si Dios lo dice, no importa a quién le guste o a quién no le guste. No importa lo que diga el presidente, no importa lo que diga el ministro, no importa lo que diga el médico. Si Dios dice algo diferente, va a suceder. Ay, te pediste una oportunidad para decir amén. Amén. No importa lo que diga el mundo. Si tú estás creyendo que Dios va a hacer un milagro, si tú estás creyendo que Dios va a traer un vino nuevo a tu vida, que es un vino que va a fluir en tu cuerpo y va a hacer milagros y va a hacer maravillas, entonces es lo que tú vas a obtener. De lo contrario, lo que puedes obtener es lo que te ofrece el primer vino. ¿Qué te ofrece el primer vino? El primer vino te dice, hay limitantes, vamos a ver, tal vez, chequemos, metamos un papel, hay que hacer unos estudios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero el vino que viene de arriba dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo. Y mi hermano, cuando dice todo, ¿es qué? Todo. Oye, hermano, ¿podré yo hacer una carrera? Todo. ¿Podré llegar a tener esto? Todo. ¿Podré llegar a ser una persona feliz? Gracias. Ajá. Todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora tú tienes la decisión. ¿Con cuál vino te quieres quedar? ¿Con el primero? ¿Con el que se acaba? Con el que tal vez de repente te sientes feliz, te sientes cómodo, pero va a llegar el momento de que tu felicidad y tu comodidad se van a acabar. ¿Ah? O con el vino que viene de Dios, que no importa cómo sean las circunstancias, vas a seguir de victoria en victoria, en victoria, en victoria en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro.